Hace tiempo que no comparto nada por aquí, pero lo que ocurrió esa noche nunca ha salido de mi cabeza. Mi nombre es Daniel, soy conductor de aplicaciones y, en ese entonces, estaba viajando por México para juntar dinero y visitar a mi madre en el interior. Era un jueves cualquiera, alrededor de las 9 de la noche, cuando tomé un viaje extraño. La mujer apareció de la nada en el borde de la carretera, en medio de la nada, agitando las manos desesperadamente. Dudé, porque ¿quién demonios pide un aventón así? Pero algo en su forma de actuar me hizo parar. Ella abrió la puerta antes de que el coche se detuviera completamente y, con los ojos muy abiertos, dijo, «Adelante. Necesito ir adelante». Cerró la puerta con fuerza y miró hacia atrás, como si esperara que alguien surgiera de las sombras. Apenas tuve tiempo de preguntar a dónde íbamos antes de que ella dijera, «Toma esta carretera a la derecha, es más larga, pero es más segura». ¿Segura de qué? Eso fue lo primero que pensé, pero solo asentí y giré el volante. Mientras conducíamos, ella se mostraba inquieta, no dejaba de mirar el celular, presionando los botones con tanta fuerza que parecía que iba a romper la pantalla. De vez en cuando, miraba por el retrovisor con una mirada fija, como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Mi corazón ya latía más rápido de lo normal, y fue entonces cuando ella susurró, casi sin mover los labios, «Ellos creen que estoy sola». Era como si hablara consigo misma, pero al mismo tiempo, me incluía en su advertencia. Quise preguntar quiénes eran ellos, pero en vez de eso, seguí conduciendo, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. El silencio dentro del coche se volvía pesado, solo interrumpido por el sonido del motor y el toque insistente de su celular. Ella miraba la pantalla, respiraba profundamente y no contestaba. Fue entonces cuando, de repente, me agarró del brazo, sus dedos fríos apretando mi piel con fuerza. «Si alguien intenta detenernos, no pares. No importa qué». Su voz era urgente, pero baja, como si no quisiera que alguien más escuchara. Mi corazón se disparó y mi pie pisó el acelerador casi sin darme cuenta. Antes de que pudiera responder, vi los faros en el retrovisor. Un SUV negro, grande, amenazante, acelerando detrás de nosotros. Mi estómago se hundió. La carretera era estrecha, sin iluminación, rodeada de maleza y algunos árboles secos que se retorcían como sombras vivientes. El SUV se acercaba cada vez más y entonces, sin previo aviso, lo lanzó hacia un lado, tratando de forzarnos a orillarnos. El impacto fue tan fuerte que el coche osciló, casi perdiendo el control. Ella se sujetó al panel, el rostro pálido, y se giró hacia mí con una mirada que me heló. «Si paramos, estamos muertos». Esta vez lo dijo mirando directamente a mis ojos, como si me estuviera dando una orden, no una advertencia. Pero mis manos estaban firmes en el volante. No sabía en qué me había metido, pero tenía claro algo, no iba a parar. El SUV aceleró de nuevo, golpeando la parte trasera de mi coche con tal fuerza que sentí las ruedas patinar por un segundo. El sonido del impacto resonó en la carretera vacía y el volante vibró violentamente en mis manos. La mujer contuvo la respiración y se encogió en el asiento, sus dedos apretando el panel como si su vida dependiera de ello. Parpadeé rápidamente, tratando de mantener el enfoque. «Sujétate fuerte», grité, girando el volante bruscamente para evitar que el coche se saliera de la pista. El SUV se emparejó con nosotros, y pude ver, por mi visión periférica, la silueta de alguien en el asiento del pasajero. El vidrio oscuro impedía que viera bien, pero la sensación era que nos estaban observando, analizando cada movimiento nuestro. Entonces, el pasajero hizo algo, levantó lentamente la mano y señaló directamente hacia mí. La mujer a mi lado soltó un gemido casi inaudible, pero no apartó la mirada de la carretera. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si se estuviera forzando a no entrar en pánico. Mi cerebro estaba a mil, tratando de entender quiénes eran esas personas y por qué nos estaban persiguiendo. «¿Quiénes son ellos?», pregunté, mi voz tensa, casi saliendo como un susurro. Ella tardó unos segundos en responder, como si estuviera eligiendo bien las palabras. «No son policías, si es eso lo que quieres saber». Su tono era seco, definitivo.
Si logran alcanzarnos, nadie volverá a saber de mí. Ni de ti. Miré por el retrovisor. El SUV seguía ahí, tomando cada curva, cada movimiento, como un depredador paciente, esperando el momento exacto para atacar. El SUV nos rodeaba, a veces acercándose peligrosamente, otras veces retrocediendo, como un juego psicológico para hacernos cometer un error. Mis dedos estaban sudados en el volante, pero no me atrevía a aflojar el agarre. ¿Hay algo que deba saber? ¿Alguna posibilidad de salir vivos de esto?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo que el pánico comenzaba a escalar por mi garganta. Ella vaciló. Por un momento, pensé que no iba a responder, pero luego soltó, casi sin mover los labios: ellos mataron a mi hermano. Yo soy la próxima. Ni siquiera sabía quién era esta mujer, pero ahora estaba en medio de algo grande. Algo mortal. Tragué saliva y miré al frente. La carretera seguía extendiéndose oscura y desierta, sin señales de ayuda. No había ninguna ciudad cerca, ni estación de servicio, ni alma viva. ¿Hay algún lugar donde podamos salir de esta carretera?, pregunté, ya sabiendo que la respuesta no sería buena. Ella negó con la cabeza. No hasta la próxima ciudad. Pero si llegamos allí, no podrán hacer nada. Hablaba como si hubiera reglas en este juego mortal, como si lo que sea que fuera aquello tuviera límites. No entendía, pero no discutí. Solo sabía que necesitaba llegar allí entero. El SUV aceleró de nuevo, esta vez lanzando su peso contra el lado del coche, casi empujándonos fuera de la pista. Me sujeté firme y desvié en el último segundo, sintiendo el coche balancearse descontroladamente. El miedo ya no era solo una sensación. Era una presencia asfixiante dentro del coche. El SUV permaneció un tiempo al lado de nosotros, manteniendo la velocidad como si estuviera esperando algo. El vidrio del pasajero comenzó a bajar lentamente y por un segundo vi un rostro. Frío, impasible, como si esa persecución no fuera nada más que rutina para ellos. No gritó, no hizo amenazas. Solo me miró directamente y levantó la mano de nuevo, esta vez con un movimiento lento, señalándome con un dedo como quien da una advertencia final. Si sacan un arma, estamos perdidos, susurré, más para mí que para ella. La mujer mordió el labio, los ojos fijos en la carretera. No van a disparar. Aún no. La forma en que dijo eso me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Necesitaba pensar rápido. No podíamos simplemente correr para siempre. Si tratábamos de llegar a la ciudad, sería un juego de resistencia, y no sabía si mi coche aguantaría. Entonces, hice lo único que se me ocurrió. Sujétate fuerte. Giré el volante de repente a la izquierda, fingiendo que iba a lanzar el coche contra ellos. El SUV frenó bruscamente, los neumáticos chillando en el asfalto. Fue la oportunidad que necesitaba. Tan pronto como perdieron el ritmo, giré bruscamente a la derecha y pisé a fondo el acelerador. El motor rugió en protesta, pero el coche disparó como un rayo por la carretera. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, mi respiración entrecortada, pero mi mente ya estaba trabajando en el siguiente paso. Si querían un juego, yo también iba a jugar. Por un instante, pensé que había dado resultado. El SUV quedó atrás, reduciendo la velocidad, tal vez sorprendido por mi maniobra repentina. Pero la mujer a mi lado no parecía aliviada. Al contrario. Su rostro estaba aún más tenso, los ojos fijos en el retrovisor como si esperara que eso no fuera el final. Y tenía razón. En menos de 10 segundos, los faros del SUV volvieron a crecer en el espejo y esta vez venían aún más rápido. No van a rendirse. Su voz era baja, casi resignada, pero sus dedos temblaban al sujetar el panel. La adrenalina corría libre por mis venas. La ciudad aún estaba demasiado lejos. Necesitaba otro plan. ¿Hay algún lugar cerca donde podamos salir?, pregunté, pero ella movió la cabeza rápidamente. Si salimos de la carretera ahora, nos alcanzarán al instante. Fue entonces cuando vi las luces parpadeando a lo lejos. Un peaje. Pequeño, solo 2 cabinas y una barrera,
pero suficiente para poner alguna barrera entre nosotros y ellos. Si logramos pasar por ahí y forzamos la entrada a la ciudad, podemos tener una oportunidad. Apreté el volante con fuerza, manteniendo los ojos en la pista. El SUV percibió nuestra intención y aceleró, ahora sin dudar en empujarnos fuera de la carretera. El coche se sacudió, los neumáticos chillaron, y por un momento pensé que íbamos a derrapar. Pero me mantuve firme. Si hay algo que deba saber antes de cruzar este peaje, dilo ahora. Ella vaciló por un segundo antes de soltar, en un susurro: si nos atrapan, no habrá nadie que te salve. No tuve tiempo de responder. El peaje se acercaba rápidamente y el SUV ya casi estaba pegado a nuestra parte trasera, intentando empujarnos fuera de la carretera. Sabía que no podía detenerme. Si paraba, sería el fin. Así que hice lo único que parecía tener sentido en ese momento: pisé el acelerador con toda mi fuerza. El motor rugió y sentí el coche vibrar entero mientras disparábamos hacia la barrera. El empleado del peaje nos miró con los ojos desorbitados, dándose cuenta demasiado tarde de que no iba a reducir la velocidad. Se lanzó al lado en el último segundo, y la barrera explotó en pedazos cuando pasamos a toda velocidad. El ruido fue ensordecedor, pero no miré atrás. Simplemente seguí conduciendo, sintiendo mi corazón golpear contra mi pecho. El SUV intentó seguirnos, pero un camión que venía en sentido contrario bloqueó el paso por un instante. Fue el tiempo exacto que necesitábamos. En pocos segundos, estábamos dentro de la ciudad. La mujer soltó un suspiro tembloroso y finalmente apartó la vista del retrovisor. ¿Lo logramos?, pregunté, mi voz temblando. Ella no respondió de inmediato. Solo miró a su alrededor, como si estuviera verificando si realmente estábamos a salvo. Entonces, después de un largo silencio, asintió lentamente. Por ahora. La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. Quería preguntar más, entender qué diablos acababa de suceder, pero antes de que pudiera abrir la boca, sacó un sobre del bolsillo de su abrigo y lo puso en mi regazo. Usa esto para reparar tu coche. Déjame aquí. Me quedé paralizado por un segundo, mirando el sobre en mi regazo. Era grueso, pesado. Dinero. Espera, pero... Miré hacia ella, intentando entender. ¿Quién diablos eran esos tipos? ¿Por qué te estaban persiguiendo? Pero su expresión ya había cambiado. El pánico había desaparecido, y ahora lo único que quedaba era una frialdad calculada. Me ayudaste. Esto es para que olvides que me viste. Abrió la puerta y salió antes de que pudiera decir algo. El aire de la ciudad parecía más pesado, como si trajera consigo algo sin resolver. Miré por el retrovisor, esperando ver el SUV aparecer, pero la carretera detrás de mí estaba vacía. Ninguna sirena, ningún faro sospechoso, nada. Solo una sensación incómoda de que eso aún no había terminado. La observé mientras desaparecía por la acera, sin mirar atrás, como si nunca hubiera existido. Mi coche aún olía a goma quemada, y mis manos temblaban sobre el volante. Abrí el sobre, esperando encontrar algunos billetes arrugados, pero era más que eso. Billetes de $, decenas de ellos, atados con una liga. Más de lo que ganaría en un año. Un sabor amargo subió por mi garganta. Respiré hondo y encendí el coche, tratando de ignorar la sensación de que aún me estaban observando. Mientras me alejaba, algo en el retrovisor llamó mi atención. Un coche negro, estacionado en la esquina, con los vidrios oscuros. No parpadeó los faros, no se movió. Simplemente se quedó allí. Lo único que pude hacer fue seguir conduciendo, sin mirar atrás. Trabajo como repartidor de comida en Guadalajara desde hace casi 3 años. Siempre he sido de los que prefieren seguir el GPS al pie de la letra, sin inventar rutas alternativas. Pero esa noche, estaba retrasado y con un pedido importante en mis manos. El cliente ya me había llamado 2 veces preguntando dónde estaba, y lo último que quería era una mala calificación. El tráfico estaba infernal, así que decidí tomar un atajo por una zona menos familiar.
No era uno de esos barrios que evitas a toda costa, pero definitivamente no era un lugar que conociera bien. Calles oscuras, pocos comercios y casas viejas con muros altos. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Fue cuando doblé una esquina y vi a un grupo de hombres en medio de la calle. No estaban conversando, fumando o mirando el celular, como la mayoría de los chicos que se quedan en la calle por la noche. Simplemente estaban ahí, inmóviles, bloqueando el camino. El aire se volvió denso, y mi instinto me dijo que diera la vuelta inmediatamente. Miré el GPS, y ya había recalculado la ruta, llevándome más adentro del barrio. No me gustó la idea, pero entre quedarme ahí parado mirando a esos tipos y seguir el nuevo camino, preferí la segunda opción. Pegué la reversa y me preparé para salir de allí cuando toc toc toc, 3 golpes secos en mi ventana. Por un segundo, quedé completamente paralizado. Respiré hondo antes de girar la cabeza lentamente hacia la izquierda. Un hombre con sudadera oscura estaba inclinado sobre mi ventana, el capucho cubriendo parte de su rostro, pero alcanzaba a ver su piel pálida y los ojos hundidos, casi sin vida. Se agachó un poco más, quedando a la altura del cristal, y dijo con voz baja y arrastrada, «No deberías estar aquí». Fue en ese momento que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era una amenaza, no era un grito de asalto. Era una advertencia. Una advertencia seria. Algo en su expresión me hizo darme cuenta de que eso no era solo un consejo casual. Era como si realmente estuviera asustado con mi presencia ahí. Instintivamente, miré mi celular para intentar salir de allí lo más rápido posible. Pero el GPS simplemente se volvió loco. El mapa giraba, la ruta se deshacía y aparecía de nuevo en otro lugar, como si me estuviera guiando por algo que no tenía sentido. Mi dedo deslizaba por la pantalla, tratando de tocar cualquier botón que me sacara de allí, pero nada funcionaba. Miré por el retrovisor y, para empeorar las cosas, los hombres que bloqueaban la calle ahora me miraban fijamente. Antes estaban inmóviles, pero ahora parecía que esperaban algo. Un silencio extraño llenó el coche, y por un instante parecía que el mundo afuera se había quedado mudo. Mi pecho se apretó, y una sensación instintiva me decía que tenía que salir de allí ahora. Mis manos sudaban sobre el volante, y mi instinto gritaba para que diera reversa y me fuera lo más rápido posible. Pero cuando miré por el espejo lateral, vi que la calle detrás de mí parecía diferente. Juro que, cuando pasé por allí minutos antes, las casas tenían luces encendidas, algunas ventanas abiertas. Ahora todo estaba oscuro, como si esa parte del barrio hubiera estado abandonada durante años. Lo único que seguía igual era el hombre con la sudadera, aún parado en mi ventana, observándome con una expresión vacía. Mi pecho subía y bajaba rápido, y cuando volví a mirar al frente, los hombres en medio de la calle ya no estaban. Parpadeé varias veces, tratando de entender si mi mente me estaba jugando una broma. Miré a los lados, a los retrovisores, pero simplemente habían desaparecido. El silencio era insoportable. Fue entonces cuando el hombre de la sudadera dio un paso atrás y apuntó hacia el cruce justo adelante. «Ve por allí. Ahora». Su voz sonaba más urgente, más grave. No quería confiar en él, pero tampoco quería quedarme parado allí ni un segundo más. Engrané la primera y aceleré despacio en la dirección que me indicó. Mientras conducía, mis ojos se fijaron en el retrovisor. El hombre seguía allí, parado, observando. Pero antes de que pudiera parpadear, simplemente desapareció en la oscuridad. Mis manos temblaban sobre el volante. La calle hacia donde el hombre había señalado era aún más estrecha y desierta. Las casas parecían antiguas, desgastadas, como si nadie viviera allí desde hace décadas. El asfalto estaba irregular y las lámparas de los postes parpadeaban, emitiendo un zumbido bajo y constante. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mi cabeza. Solo quería salir de allí y regresar a una calle transitada, con coches, bocinas, gente caminando por la acera. Pero parecía que, cada esquina que doblaba, me alejaba más de la ciudad, adentrándome en algo que no tenía sentido. Mi GPS,
que antes mostraba rutas incorrectas, ahora solo mostraba una pantalla blanca con estática, como si estuviera roto. La temperatura dentro del coche parecía haber bajado, y sentía un escalofrío subir por mi nuca. Fue entonces cuando, al mirar hacia un lado, vi algo que hizo que mi estómago cayera. En la acera, apoyado en un poste, estaba uno de los hombres que antes bloqueaban la calle. Pero no estaba de pie. Estaba torcido, como si su cuerpo no supiera muy bien cómo sostenerse. Su cabeza colgaba hacia un lado, y sus ojos estaban demasiado abiertos, como si no hubieran parpadeado en horas. Incluso con el coche en movimiento, siguió mi trayectoria con la mirada. Apreté el volante con más fuerza, tratando de ignorar la presencia de ese hombre en la acera. Pero cuando pasé por él, vi por el retrovisor algo que me hizo acelerar sin pensarlo. Él no se movió como alguien normal. No giró el cuello, no dio un paso. Su cuerpo entero simplemente giró, como si fuera tirado por hilos invisibles. Era un movimiento rígido, errado, como si fuera un muñeco mal articulado. Mi pecho ardía de ansiedad y mi pie presionaba el acelerador. Pero la calle parecía no tener fin. Cada metro que recorría solo me llevaba a más oscuridad, más silencio. El barrio parecía doblarse sobre sí mismo, como si estuviera atrapado en un laberinto invisible. ¿Estaba conduciendo en círculos? Era imposible decirlo. Fue entonces cuando la radio del coche se encendió sola. Un fuerte chillido llenó el espacio, seguido de susurros ininteligibles. Parecía una grabación antigua, distorsionada, como si alguien intentara hablar conmigo a través de un canal que no debería existir. En medio de ese ruido confuso, reconocí una única frase clara: «Detén el coche». Mi respiración se atoró en mi garganta. Mi cuerpo me decía que siguiera conduciendo sin mirar a los lados, pero mi mente gritaba que algo estaba muy, muy mal. Ya no sabía a dónde iba y el GPS seguía muerto. Fue entonces cuando noté que las casas a mi alrededor estaban vacías. Algunas tenían puertas abiertas, ventanas abiertas de par en par, como si hubieran sido abandonadas a toda prisa. Pero podía sentir que no estaba solo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante con dificultad. El coche parecía demasiado pequeño, asfixiante, como si el aire se volviera más denso con cada segundo. Necesitaba salir de allí, ¿pero a dónde? Las calles eran todas iguales, como si estuviera conduciendo en un bucle sin fin. Mi pecho dolía por la respiración acelerada y el ruido de la radio comenzó a subir, mezclado con un sonido extraño, algo entre un chasquido seco y un susurro cortado. Fue entonces que, en el reflejo del espejo retrovisor, vi algo que hizo que mi estómago se cayera. En medio de la calle, justo detrás de mi coche, estaba el hombre con el suéter. Pero él no había caminado hasta allí. Simplemente estaba allí. Mi cerebro se negaba a aceptar lo que estaba pasando, pero mi instinto gritaba que no debía parar. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, los neumáticos chillaron sobre el asfalto y seguí recto sin mirar atrás. La calle parecía más estrecha, como si las casas se estuvieran acercando entre sí. Las luces de los postes parpadeaban al unísono y, por un momento, todo se oscureció. El coche saltó como si hubiera pasado por un bache y sentí una presión en el pecho, como si algo intentara arrancarme de la realidad. Pero, cuando las luces volvieron, ya no estaba en esa calle. Estaba de vuelta en una avenida transitada, con coches pasando y gente caminando por las aceras. Mi GPS volvió a la normalidad. Como si nada hubiera pasado. Detuve el coche en la primera estación de gasolina que encontré. Mis manos estaban tan sudadas que resbalaban sobre el volante, y mi pecho subía y bajaba rápidamente, tratando de recuperar el aliento. Miré el celular, y el GPS ahora mostraba mi ubicación correcta, como si nada hubiera sucedido. Pero sabía que no había sido un error técnico, un fallo o algo por el estilo. Yo había visto esas cosas. El hombre con el suéter, los hombres inmóviles en la calle, la radio susurrando que me detuviera. Aún sentía un escalofrío recorriéndome la espalda solo al recordar ese momento en que las luces parpadearon y todo se oscureció. Durante un tiempo, me quedé allí, tratando de entender cómo, en cuestión de segundos,
había salido de ese barrio extraño y vuelto a una avenida normal. Después de unos minutos, finalmente respiré hondo y traté de continuar con la entrega. El pedido aún estaba conmigo y probablemente el cliente ya estaba furioso. Abrí la aplicación y revisé la dirección, pero al mirar el historial de rutas, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El trayecto que recordaba haber hecho simplemente no existía. Según la aplicación, nunca había entrado en esa parte del barrio. Mi última ubicación registrada era de 10 minutos antes, como si todo ese recorrido hubiera sido borrado. Lo único que aparecía era una notificación antigua, enviada minutos antes de que la radio se encendiera sola. Una notificación que no recordaba haber leído: no deberías estar aquí. Trabajar como bartender en Tijuana nunca fue exactamente un sueño, pero pagaba las cuentas. Tenía 27 años en ese momento, compartía un apartamento pequeño con una compañera de trabajo y ya estaba acostumbrada a los clientes borrachos, las propinas inestables y las miradas que duraban demasiado. Esa noche en particular, un sábado, mi turno terminó alrededor de las 3 de la mañana. Mi compañero de bar, Jorge, me ofreció un aventón como siempre, pero él todavía estaba contando la caja. Así que fui a esperar afuera, sentada en el bordillo, con un cigarro medio apagado entre los dedos y los ecos lejanos de la música aún pulsando en mi cabeza. El aire de la madrugada tenía ese olor mezclado de brisa marina y asfalto caliente, y la calle estaba casi vacía, salvo algún que otro taxi pasando lentamente, como depredadores al acecho. Fue entonces cuando ella apareció. De la nada, como si hubiera brotado de la sombra. Una mujer de cabello oscuro y piel pálida, vestida con un abrigo demasiado largo para el clima de Tijuana. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, como si ya nos conociéramos. No parecía borracha ni drogada, pero había algo extraño en la forma en que se movía, demasiado suave, demasiado controlada, como si estuviera actuando. Me tensé, pero no quise salir corriendo y parecer paranoica. Ella me miró por un momento, una mirada larga que me hizo sentir como si estuviera siendo medida. Luego, sin ceremonias, comenzó a hablar. Me preguntó si recordaba el caso de Alejandro Vargas. El nombre me sonó familiar, pero me tomó unos segundos conectar las piezas. Era una desaparición famosa, algo que había sucedido años atrás. Un empresario importante, desaparecido sin dejar rastro. En su momento, surgieron teorías de cartel, corrupción, hasta rituales extraños, pero nunca encontraron nada concreto. Asentí lentamente, esperando que me explicara por qué diablos estaba trayéndome eso a las 3 de la mañana. Todo el mundo cree que lo mataron y lo enterraron en algún desierto, dijo, con la voz baja, como si estuviéramos compartiendo un secreto. Pero el cuerpo nunca apareció porque nunca murió. Lo llevaron. Me reí, sin saber cómo reaccionar. ¿Lo llevaron? ¿Cómo que lo llevaron? Ella no parpadeó, siguió como si estuviera contando un hecho común. El gobierno lo sabía. Los federales estuvieron involucrados. Pero nunca lo hicieron público. Solo yo lo vi. Mi estómago se retorció. La forma en que hablaba era demasiado seria, demasiado precisa. No parecía alguien inventando una teoría loca para pasar el rato. Antes de que pudiera preguntar algo, soltó una risa corta y dijo, no debería haberte contado esto. Antes de que pudiera reaccionar, un coche negro apareció en la esquina y se deslizó lentamente hasta detenerse justo frente a nosotros. Los vidrios estaban oscuros, imposibles de ver a través de ellos. El tipo de coche que uno ve escoltando a políticos o, algo peor. Ella se levantó sin prisa, como si ya estuviera esperando por él. Mi cuerpo se tensó y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Quién diablos era esta mujer? ¿A dónde iba? Y, lo más importante, ¿por qué sentía que acababa de escuchar algo que no debía? Abrió la puerta y, antes de entrar, me lanzó una última mirada. Su rostro estaba completamente neutro, ilegible, pero sus ojos llevaban algo que me hizo contener la respiración. No era miedo. No era culpa. Era como una advertencia silenciosa, un secreto que no podía deshacer. La puerta del coche se cerró con un clic amortiguado,
y sin vacilar, el vehículo arrancó, desapareciendo en la oscuridad de la calle. Me quedé allí, estática. Traté de procesar lo que acababa de suceder, pero cuanto más pensaba, más extraña me parecía la situación. ¿Quién era ella? ¿Cómo sabía esos detalles sobre Alejandro Vargas? ¿Y por qué, justo esa noche, había decidido contarme? El coche ya había desaparecido de mi campo de visión cuando Jorge finalmente apareció, desbloqueando el coche con un pitido molesto. ¿Lista?, preguntó, sin notar mi expresión. Dudé un segundo, luego solo asentí y subí. Pero esa noche, el silencio del camino de regreso a casa parecía más pesado que nunca, como si algo invisible se hubiera sentado en el asiento trasero conmigo. Al día siguiente, me desperté con una sensación extraña, como si algo estuviera descolocado en el mundo a mi alrededor. Aún era temprano, pero el recuerdo de esa mujer y lo que dijo no se me salía de la cabeza. Agarré el celular y comencé a buscar cualquier información sobre Alejandro Vargas. Noticias antiguas, foros, hasta algunos posts olvidados en Reddit. Todo lo que ya sabía estaba allí: desaparición misteriosa, teorías conspirativas, ninguna pista concreta. Pero lo que me molestaba era otra cosa. ¿Quién era esa mujer? Decidí buscar de una manera más específica, tratando de encontrar algún testigo antiguo, cualquier mención a alguien que tuviera información que nunca salió a la luz. Pasé más de una hora en esa búsqueda. Nada. Ningún nombre, ninguna foto, ningún rastro. Como si simplemente no existiera. El malestar creció dentro de mí. Tal vez había bebido más de lo que recordaba la noche anterior. Tal vez solo era una loca inventando historias para pasar el tiempo. Pero la forma en que me miró antes de entrar al coche. Eso no parecía una broma. Fui a trabajar esa noche con un nudo en el estómago, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba mal. Cuando llegué al bar, me di cuenta de que estaba distraída, equivocando pedidos, derramando bebidas. Incluso Jorge lo notó. ¿Estás bien?, me preguntó, mientras limpiaba un vaso. Dudé antes de responder. Parte de mí quería contarle todo, pero ¿y si solo sonaba paranoica? Solo una resaca, mentí. Él se encogió de hombros, pero siguió observándome, como si no lo creyera mucho. Tuve que salir a respirar un poco. El bar estaba lleno, la música demasiado alta, y mi cabeza parecía pesada. Fui hasta la parte de atrás, donde los empleados solían fumar, y me apoyé en la pared fría. El aire de la noche estaba denso, húmedo, como si estuviera a punto de llover. Agarré el celular de nuevo, vacilante, y traté de buscar algo diferente. El nombre de la mujer, tal vez. Pero ni siquiera sabía cómo llamarla. Pensé en lo que dijo sobre los federales, sobre cómo ella vio lo que pasó. Y entonces, por impulso, busqué noticias sobre desapariciones en Tijuana. Desplacé la pantalla sin mucha expectativa hasta que un detalle me hizo congelarme. Un artículo antiguo, fechado de casi 10 años atrás, hablaba sobre una mujer que afirmaba tener información sobre Alejandro Vargas. El artículo era corto, pero decía que ella intentó contactar a periodistas, que tenía miedo. Pero lo peor, la foto junto al texto. Aunque de baja calidad, supe al instante. Era ella. Más joven, con el cabello un poco diferente, pero la misma expresión seria, como si ya supiera que eso no terminaría bien. Mi estómago se hundió. El artículo decía que, pocos días después de intentar contactar, ella desapareció. Sin dejar rastro. Ninguna pista, ningún cuerpo, nada. ¿Cómo tenía sentido esto? Si desapareció hace años, ¿quién fue la que se sentó junto a mí la noche pasada? Mi sangre se heló. De repente, el sonido de la ciudad pareció lejano, apagado, como si lo estuviera escuchando todo bajo el agua. Mis dedos temblaban mientras bloqueaba el celular y lo metía en el bolsillo. Necesitaba entrar, volver a la normalidad. Fingir que no sabía. Pero mientras cruzaba la puerta de vuelta al bar, no pude evitar la sensación de que alguien, o algo, me estaba observando. El resto de la noche pasó lentamente. Trataba de actuar con normalidad, pero mi mente giraba en círculos. La foto, el artículo, el coche negro.
Nada tenía sentido. Tal vez me estaba volviendo loca, tal vez era una coincidencia extraña. Pero en el fondo, sabía que no era así. La sensación de estar siendo observada crecía, como un peso invisible sobre mis hombros. Después del turno, Jorge me ofreció nuevamente un aventón y acepté sin dudar. No quería quedarme sola en la calle de madrugada otra vez. En el camino, no pude evitar preguntar, ¿te acuerdas de la mujer que estaba sentada conmigo ayer? Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué mujer? Mi estómago se hundió. La mujer de cabello oscuro, abrigo largo. Estaba hablando conmigo antes de entrar al coche negro. Jorge se rió, pero no era una risa burlona, era extraña, nerviosa. Te vi sentada ahí sola. No había nadie contigo. Quise argumentar, decir que estaba equivocado. Pero las palabras se murieron en mi boca. ¿Entonces fue eso? ¿Nunca estuvo allí? O peor, ¿solo yo la vi? La pregunta martillaba en mi cabeza mientras entraba a casa y cerraba la puerta con fuerza. Esa noche, no pude dormir. Cada ruido, cada sombra, cada silbido del viento me hacía saltar. Mi celular aún estaba en mi mano, el artículo abierto en la pantalla. Por impulso, intenté recargar la página. Error 404. Actualicé de nuevo. Nada. Como si el sitio hubiera sido borrado. Respiré hondo, tratando de calmar mi pulso acelerado. Pero la verdad era inevitable. Esa mujer me buscó por una razón. Y lo que sea que ella quería advertirme, tenía miedo de que, tarde o temprano, yo también desapareciera. Esto ocurrió en 2017. Llevaba casi una década trabajando como camionero y ya había recorrido casi todos los rincones de México, cruzando carreteras interminables, durmiendo en paradas dudosas y acostumbrándome a un tipo de soledad que solo quien vive en la carretera puede conocer. Estaba transportando una carga de piezas automotrices de Monterrey a Veracruz y, como siempre, el plazo estaba justo. Pero esa noche, el cansancio me golpeó de una forma diferente. Mis ojos ardían, mis párpados pesaban como plomo y cada músculo de mi cuerpo parecía gritar por descanso. Vi el letrero del motel al borde de la carretera, uno de esos lugares que nadie escogería por gusto, pero que se vuelven un alivio cuando todo lo que quieres es una cama. Bajé del camión y fui a la recepción, donde un hombre delgado de ojos hundidos me atendió. El mostrador era de madera oscura, desgastado por el tiempo, y detrás de él, un ventilador antiguo giraba perezosamente, esparciendo un aire cálido y estancado. Me miró con algo de incomodidad antes de tomar una llave del panel y ponerla sobre el mostrador. Cuando extendí la mano para tomarla, dudó por un momento y dijo, en un tono bajo, casi como si no quisiera que alguien más lo oyera, si el teléfono de tu cuarto suena, no contestes. Me reí, pensando que era solo una broma extraña para asustar a los huéspedes. Pero él no se rió. Solo me miró por un segundo más de lo que debía, antes de bajar la cabeza y seguir hojeando un libro de registros sucios. Tomé la llave y fui al cuarto, sin darle mucha importancia a la advertencia. El cuarto era exactamente lo que esperaba de un motel de carretera, pequeño, sofocante, con olor a moho y desinfectante barato. La cama tenía sábanas ásperas y un cobertor descolorido con un patrón geométrico de los años 90. La televisión, una caja vieja con tubo de imagen, estaba apoyada en un soporte de hierro oxidado. El ventilador de techo giraba lentamente, crujía con cada vuelta y una lámpara débil parpadeaba intermitentemente en la esquina del cuarto. Dejé mi mochila en el suelo y me tiré en la cama sin siquiera quitarme los zapatos. El colchón se hundió de una manera extraña y el crujido que hizo me dio una sensación incómoda, pero estaba tan exhausto que no me importó. Cerré los ojos y dejé que el cuerpo se relajara, escuchando de fondo el sonido distante de camiones pasando por la carretera, el viento golpeando la ventana y el ventilador zumbando lentamente. La advertencia del recepcionista cruzó por mi mente un breve segundo, pero me reí para mí mismo. ¿Quién se iba a preocupar por un teléfono sonando? ¿Qué podría ser tan aterrador en eso? No sé exactamente qué me despertó. ¿Un ruido? ¿Un presentimiento?
Todo lo que sé es que me desperté de golpe, con el corazón acelerado y la mente confundida. El cuarto estaba oscuro, excepto por la luz débil de la lámpara cerca de la cabecera, que proyectaba sombras largas en las paredes manchadas. Mi cuerpo estaba pesado, como si hubiera dormido durante horas, pero cuando tomé el celular de la mesita al lado, vi que solo eran las 2:03 de la madrugada. Fruncí el ceño, tratando de entender por qué me había despertado de repente. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido insistente, mecánico, que destacaba del silencio de la madrugada. El teléfono del cuarto estaba sonando. El sonido era alto, estridente, cortando el aire estancado del cuarto como una navaja. Me senté en la cama por reflejo, el teléfono seguía sonando, cada timbre más fuerte e irritante que el anterior. Por un momento, consideré simplemente ignorarlo, recordando la extraña advertencia del recepcionista. Pero entonces mi mente racional tomó el control. Tal vez era un error, alguien llamando al cuarto equivocado, o incluso la recepción queriendo informarme algo. Con un suspiro cansado, extendí la mano y contesté. Hola, mi voz salió ronca y baja, todavía cargada de sueño. Del otro lado, solo silencio. Mi corazón dio un salto incómodo en el pecho. Hola, repetí, ya arrepintiéndome de haber contestado. Fue entonces cuando escuché la voz. Era una mujer. Su respiración estaba entrecortada, temblorosa, como si hubiera corrido una maratón o estuviera aterrada. Están en el estacionamiento, dijo, casi en un susurro. Mi cuerpo se congeló. La mujer continuó, la voz aún más baja, como si tuviera miedo de que alguien pudiera escucharla. Están vigilando tu camión. No importa lo que hagas, no abras la puerta. Entonces, la línea se quedó muda. Me quedé allí, parado, sosteniendo el teléfono en el oído, el pulso acelerado, la respiración contenida. Mi primer instinto fue pensar que era una broma, pero había algo en esa voz. Algo real. Algo desesperado. Solté el teléfono lentamente, como si pudiera explotar en mi mano, y la sensación incómoda de estar siendo observado comenzó a apoderarse de mí. Me forcé a pensar racionalmente. Era solo una broma, ¿verdad? Alguien divirtiéndose a mi costa, tal vez un empleado aburrido o un huésped borracho. Pero algo dentro de mí no lo creía. Me levanté de la cama, tratando de hacer el menor ruido posible, y caminé hasta la ventana. Mi mano dudó frente a la cortina. La advertencia de la mujer resonaba en mi mente, pero mi curiosidad fue más fuerte. Abrí la cortina solo 1 centímetro, lo suficiente para espiar. Mi camión estaba allí, estacionado en el estacionamiento mal iluminado. Pero no estaba solo. 3 figuras estaban al lado de él, inmóviles. No pude ver rostros ni detalles, solo sombras largas, oscuras, recortadas contra la débil luz del poste. Lo peor era la forma en que estaban posicionados, no conversaban, no se movían, solo estaban allí, mirando mi camión. El aire en mi pecho se volvió pesado. Cerré la cortina rápidamente, el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en los oídos. ¿Quién demonios eran esas personas? ¿Qué querían con mi camión? Me alejé de la ventana, tratando de controlar la respiración. Mi instinto gritaba que debía salir de allí, ¿pero cómo? El camión estaba afuera, y esas personas, quienquiera que fueran, lo estaban vigilando. Mi celular estaba en la mesita junto a la cama. Lo tomé rápido y abrí el marcador, pero me detuve. ¿A quién llamaría? ¿A la policía? ¿Y qué les diría? Hola, ¿hay personas extrañas mirando mi camión? Se reirían de mí. Además, no había visto armas ni algo que indicara una amenaza directa, pero algo en esa inmovilidad, en esa presencia silenciosa, estaba mal. Muy mal. Mis manos estaban sudadas y mi cabeza parecía girar con 1000 escenarios diferentes. Si intentaba correr al camión, ¿me impedirían salir? ¿Estarían armados? ¿Ya le habían hecho algo al vehículo mientras dormía? Pensé en trancar la puerta con algo pesado, pero ya tenía una cadena de seguridad. Me quedé parado en medio del cuarto, el teléfono aún en la mano, tratando de decidir qué hacer. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos afuera.
lentos, arrastrados. Como si alguien estuviera caminando por el pasillo del motel justo frente a mi cuarto. La sombra bajo la puerta osciló levemente, como si algo estuviera bloqueando la débil luz del pasillo. Tragando saliva, supe que quienquiera que estuviera afuera, sabía que estaba despierto. El silencio era insoportable, cargado de tensión. Entonces, sin previo aviso, la manija de la puerta se movió. Primero despacio, luego con fuerza. Alguien estaba intentando entrar. Mi respiración se hizo corta y mis músculos se contrajeron como si mi cuerpo estuviera listo para correr, pero no tenía a dónde ir. La cadena de seguridad era débil, del tipo que cualquier persona decidida podría romper con un poco de fuerza. La manija giró una vez más, con más violencia. Mi instinto gritó que debía reaccionar. En un impulso, tomé la silla que estaba junto a la mesita y la empujé contra la puerta, apoyando el respaldo bajo la manija. Luego, retrocedí lentamente, manteniendo los ojos fijos en la entrada, esperando lo peor. El tiempo pareció arrastrarse. 1 segundo. 2. Nada. Afuera, un silencio absoluto. Ningún paso, ningún intento de forzar la entrada. Solo la presencia invisible de alguien parado allí, vigilándome. Entonces, de repente, escuché un sonido diferente. Un pitido fino, distante, casi como un llamado. La sombra bajo la puerta osciló nuevamente, y luego desapareció. Corrí hacia la ventana y tiré de la cortina con cuidado. Las 3 figuras que antes estaban al lado de mi camión ahora se estaban alejando hacia la oscuridad del estacionamiento. No caminaban rápido, no miraban atrás. Simplemente se iban, como si hubieran decidido que ya no valía la pena quedarse allí. El miedo seguía oprimiendo mi pecho, pero de alguna manera, eso me pareció peor. La forma en que simplemente se fueron, como si yo fuera un detalle irrelevante en medio de algo más grande, me hizo sentir pequeño. Como si todo eso no hubiera sido para mí, sino algo que, por casualidad, fui testigo. Esperé hasta que el sol comenzara a salir para salir del cuarto. Tomé mis cosas, revisé la puerta 3 veces antes de destrancarla y fui directo al camión. Nada parecía diferente. Ningún arañazo, ningún signo de invasión, nada raro, al menos nada que pudiera ver. Pero antes de encender el motor y salir de ese maldito motel, miré hacia la recepción. El recepcionista de ojos hundidos estaba allí, apoyado en el mostrador, observándome. Su rostro no mostraba sorpresa ni alivio. Solo asintió, como si supiera exactamente lo que había pasado. Entonces, antes de que pudiera decir algo, simplemente dio la vuelta y desapareció hacia el fondo. No tengo idea de lo que pasó esa noche. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué querían? ¿Cómo sabía esa mujer que estaban ahí? Nunca encontré respuestas. Nunca traté de volver a ese motel para preguntar. Todo lo que sé es que, desde ese día, cada vez que me hospedo en un lugar extraño y suena el teléfono a medianoche, dejo que suene hasta que el sonido desaparezca. Siempre he sido un apasionado del ciclismo. Desde que tengo memoria, mi forma de escapar del mundo era pedalear por carreteras desiertas, sentir el viento cortando mi rostro y el silencio absoluto de las montañas. En el otoño de 2019, decidí enfrentar uno de los recorridos más desafiantes de los que había oído hablar, el Espinazo del Diablo, una carretera sinuosa y traicionera, ubicada en las montañas de México. Escuché historias sobre accidentes, camioneros desaparecidos y cosas que nadie lograba explicar bien. Pero siempre fui escéptico, creía más en los errores humanos que en los fantasmas. Así que, una mañana fría, subí en mi bicicleta y comencé la subida, sin imaginar que ese día viviría el momento más aterrador de mi vida. El recorrido era deslumbrante, pero cada curva parecía esconder un peligro al acecho. La niebla densa se acumulaba en los tramos más altos, distorsionando las formas de los árboles y haciendo que la carretera pareciera más estrecha de lo que realmente era. El silencio solo se rompía por el sonido de mis llantas rozando el asfalto y, de vez en cuando, por el eco distante de un motor de camión. Fue cuando llegué a un mirador natural que daba a un profundo desfiladero, y algo allá abajo llamó mi atención, un camión volcado,
parcialmente cubierto por la vegetación. Me quedé paralizado por un instante, tratando de entender lo que estaba viendo, hasta que un sonido cortó el aire, un grito de auxilio, desesperado, proveniente del fondo del barranco. Miré alrededor, esperando ver algún auto estacionado, alguien que ya estuviera intentando ayudar, pero la carretera estaba vacía. Sabía que la señal de celular era débil allí, así que bajé de la bicicleta y me acerqué al borde del desfiladero, tratando de ver mejor. El camión llevaba tiempo allí, eso era seguro. El metal ya estaba cubierto de óxido en algunos puntos y la cabina estaba completamente destruida. Pero ese grito no parecía algo viejo. Era real, reciente. ¿Hay alguien ahí?, grité, tratando de proyectar mi voz. El silencio fue la respuesta, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, lo escuché de nuevo. Esta vez, más débil. Un pedido de socorro arrastrado, proveniente de un lugar en el que nadie debería estar vivo. El miedo comenzó a mezclarse con la lógica. No tenía sentido que alguien estuviera allí abajo después de tanto tiempo. Pero, ¿y si estaba allí? La idea de dejar a alguien agonizando allí me devoraba, así que decidí bajar un poco, al menos lo suficiente para tener una mejor visión. Encontré un camino estrecho, probablemente formado por la erosión a lo largo de los años, y comencé a bajar con cuidado. Cada paso era traicionero, el suelo húmedo cedía levemente bajo mi peso. A medida que descendía, el camión se volvía más nítido. Las puertas estaban retorcidas, los vidrios rotos. Y entonces vi algo que hizo que mi sangre se helara. Dentro de la cabina, en el asiento del conductor, había un hombre. O al menos, algo que alguna vez fue un hombre. El cuerpo estaba encorvado hacia adelante, la cabeza inclinada en un ángulo imposible. La piel parecía reseca, casi como cuero viejo, y la ropa estaba sucia de tierra y moho. Traté de convencerme de que era solo un cadáver, un camionero que había tenido un accidente y se quedó allí durante años. Pero entonces se movió. No fue un espasmo involuntario, no fue el viento. Su cabeza giró lentamente hacia mi dirección y vi sus ojos. Estaban abiertos. Vacíos, profundos, como si la oscuridad misma habitara en ellos. Mi cuerpo se congeló. Quise correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mis músculos no respondían. Abrió la boca, y el mismo sonido que había escuchado antes salió de allí, un pedido de auxilio, pero distorsionado, como si no hubiera salido de una garganta humana. Di un paso atrás, sentí como si mi cuerpo cayera por un segundo antes de poder aferrarme a una rama seca. El impacto me quitó el aire de los pulmones, pero el miedo me hizo ignorar el dolor. Cuando miré hacia arriba, ya no estaba en la cabina. El asiento estaba vacío. Un escalofrío helado recorrió mi columna. Sabía que no estaba solo allí abajo. El silencio se volvió ensordecedor y entonces escuché algo arrastrándose en la vegetación a mi alrededor. Pequeños crujidos, hojas moviéndose, pasos cautelosos. Me giré hacia el camino y comencé a subir sin mirar atrás, pero antes de que pudiera alcanzar la carretera, escuché una respiración pesada justo detrás de mí. No quería mirar. Cada instinto dentro de mí gritaba que siguiera subiendo, pero algo en ese sonido me paralizó. La respiración era irregular, como si algo intentara imitar a un ser humano, pero fallando en el ritmo. El aire a mi alrededor parecía más frío, denso, como si el mismo ambiente se estuviera cerrando sobre mí. Y entonces vino la peor parte. Una mano tocó mi hombro. No fue un toque brusco, no me jaló. Fue leve, casi cuidadoso, como si aquello estuviera estudiándome. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Por reflejo, giré el rostro solo lo suficiente para ver por el rabillo del ojo. Lo que vi no tiene sentido hasta hoy. Era el camionero. Pero estaba de pie y demasiado cerca. El cuello aún colgaba en un ángulo imposible, como si los huesos nunca hubieran sido reparados después del accidente. La piel era pálida, agrietada en algunos lugares, como madera seca. Y los ojos, esos ojos sin fondo, sin vida. Abrió la boca de nuevo, y el pedido de auxilio vino, pero esta vez era diferente. Era mi voz. Mi propia voz, saliendo de esa cosa.
Mi cerebro tardó un segundo en procesarlo antes de que el puro pavor se apoderara de mí. Solté un grito y me lancé hacia arriba, arañándome con las piedras y ramas, sin pensar en nada más que escapar de allí. Mi bicicleta seguía donde la había dejado, caída al borde de la carretera. Me lancé sobre ella, mis manos temblando tanto que casi no pude encajar los pies en los pedales. El miedo me dominaba. Mientras tomaba velocidad en la bajada, tuve la impresión de ver algo por el retrovisor de la bicicleta, una sombra alta, inmóvil, justo en el borde de la carretera, observándome. Mis ojos ardían de pavor, pero no me atreví a mirar directamente. El viento frío cortaba mi piel, y cada curva parecía un riesgo para mi vida. Pero no importaba. Solo quería alejarme de esa cosa. Después de lo que parecieron horas, vi una pequeña parada de camioneros al pie de la sierra. Mi cuerpo entero estaba en shock cuando me bajé de la bicicleta y entré en la tienda, tratando de recuperar el aliento. El dependiente me miró extraño, probablemente por mi estado, sucio, arañado, pálido como un fantasma. Me senté en uno de los bancos, sin decir una palabra, tratando de convencerme de que todo eso había sido una alucinación. Pero antes de que pudiera racionalizar algo, escuché una conversación en el mostrador. Dos hombres hablaban sobre un accidente en la carretera. Un camionero, desaparecido desde hacía años, cuyo vehículo nunca había sido rescatado del desfiladero. El detalle que me hizo perder el poco color que quedaba en mi rostro. Dijeron que, de vez en cuando, los viajeros aún escuchaban su voz pidiendo ayuda en la carretera. Podría haber intentado olvidar todo eso, podría haberme convencido de que fue solo mi mente jugándome trucos después de un día agotador. Pero entonces miré mi camisa. Mis hombros estaban cubiertos de polvo y suciedad del camino, excepto por un detalle. Había una marca allí. Una marca de mano. Impresa en algo oscuro, casi oleoso, como si alguien o algo realmente me hubiera tocado. Me levanté despacio, sintiendo el corazón golpear contra mi pecho, y fui al baño de la tienda. La luz amarillenta parpadeaba sobre el espejo manchado, y cuando levanté la camisa para ver mejor, casi dejo escapar un grito. La marca no era solo de una mano, los dedos eran demasiado largos, las proporciones equivocadas. Lo peor de todo, estaba fría al tacto, como si acabara de ser dejada allí. Un pánico sordo se apoderó de mí. Eso no era una alucinación. No era solo una historia de camioneros supersticiosos. Yo estuve allí abajo. Y algo intentó llevarme con él. Desde ese día, nunca volví a pedalear solo. Nunca más me acerqué a esa carretera. Pero a veces, en noches silenciosas, aún escucho ese pedido de socorro en mi cabeza. Mi voz saliendo de la boca de algo que nunca debería estar vivo. Traté de olvidar, traté de racionalizar, pero hay noches en las que despierto sudando frío, con la sensación de que hay alguien parado al lado de mi cama, esperando que abra los ojos. Nunca miro. Nunca. Pero hay momentos en los que siento un soplo helado rozar mi nuca, como en esa carretera. Como si eso aún me estuviera observando, llamándome para volver. ¿Y lo peor de todo? Sé que algún día, alguien va a responder a esa llamada y quizás, esta vez, esa persona no logre escapar. Nunca he sido muy de seguir los itinerarios turísticos. Siempre preferí explorar por mi cuenta, encontrar esos lugares que nadie pone en Instagram, donde la naturaleza aún parece intacta. En 2019, hice un viaje solo por México, cruzando pequeñas ciudades costeras y playas escondidas. En una villa de pescadores, un hombre me habló de una playa a la que nadie iba, a unas horas de allí. Se rió cuando le pregunté por qué y simplemente dijo, nadie va hasta allá, amigo. Es mejor así. Pensé que era alguna superstición local o, como mucho, una exageración. Y, claro, eso solo me hizo más curioso. Al día siguiente, alquilé una moto y me aventuré por los caminos de tierra hasta encontrar un sendero estrecho que me llevaba al mar. La caminata fue larga, el sol quemaba mi piel y el único sonido era el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Cuando finalmente llegué, el lugar era impresionante, arena blanca, mar azul, ninguna construcción a la vista. Pero algo se sentía raro.
Había torres de vigilancia de madera, mal hechas y desgastadas por el tiempo, dispersas a lo largo de la playa. Algunas tenían banderas rasgadas ondeando al viento. Más adelante, vi restos de fogatas, algunas aún con cenizas recientes. Eso me hizo dudar. ¿Quién estaba acampando allí? No parecía el tipo de lugar que mochileros o surfistas elegirían. Aún así, traté de convencerme de que no había nada raro. Me acomodé en la arena, me quité la camiseta y me preparé para nadar. Mientras caminaba hacia el agua, una ráfaga de viento trajo un olor extraño, metálico, casi como a óxido. Mis instintos comenzaron a alertarme. Miré alrededor con más atención. Había marcas de neumáticos en la arena, dirigidas hacia la densa vegetación detrás de la playa. Pero no eran marcas comunes, eran profundas, como si vehículos pesados hubieran pasado por allí recientemente. Mi pecho se apretó. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor acercándose. Un camión negro emergió del sendero de tierra, parando bruscamente cerca de la orilla. La puerta del pasajero se abrió con un chirrido, y 3 hombres bajaron. No llevaban uniformes ni nada que los identificara, pero la forma en que se movían, su postura rígida y su mirada fría me hicieron entender que estaba en el lugar equivocado. Hice como si estuviera distraído, mirando al mar, pero mi corazón golpeaba contra mis costillas. Uno de los hombres, de piel quemada por el sol y rostro marcado por cicatrices, caminó directamente hacia mí. ¿Qué haces aquí? Su voz era firme, sin un atisbo de curiosidad real. Expliqué, con mi español precario, que solo era un turista buscando un lugar tranquilo. Los otros 2 se rieron, pero sin humor. Tranquilo, repitió uno de ellos, mirando alrededor. Este no es un lugar para turistas. La tensión era palpable, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Otro motor rompió el silencio, un ruido diferente, proveniente del mar. Giré la cabeza lentamente y vi un bote acercándose a la costa. Fue ahí cuando me di cuenta, no estaba en medio de un mal encuentro. Estaba en medio de algo grande. Algo que no debía haber presenciado. El bote deslizó sobre las olas, deteniéndose cerca de la orilla. Eran otros 4 hombres, todos vestidos de negro, cargando bolsas pesadas que parecían estar demasiado llenas para ser solo suministros. Uno de ellos señaló en mi dirección, diciendo algo que no pude entender bien debido al ruido del mar y mi propio pánico creciente. Pero el tono era claro, estaban discutiendo qué hacer conmigo. El hombre cicatrizado cruzó los brazos, todavía observándome con esa expresión dura, como si estuviera sopesando sus opciones. «Escucha, gringo», dijo, dando un paso al frente. «Llegaste aquí como turista. ¿Pero vas a salir como un problema?» Sabía lo que quería decir. Si pensaban que era una amenaza, no me dejarían ir tan fácilmente. Fue en ese momento que uno de los hombres del bote tiró una bolsa al suelo. El tejido cedió un poco con el impacto, revelando algo que parecía carne. Mi estómago se revolvió. El hombre cicatrizado notó mi reacción y sonrió de lado, como si se estuviera divirtiendo con mi terror. «Has visto demasiado». Sus palabras salieron como una sentencia. Uno de los otros hombres sostenía un arma, casi de manera casual, como si estuviera acostumbrado a este tipo de situaciones. Necesitaba salir de allí, y rápido. ¿Pero cómo? Correr hacia el bosque era inútil, me atrapaban antes de dar 10 pasos. Entonces miré al mar. Era mi única oportunidad. Sin pensarlo, me giré y corrí hacia el agua, sintiendo la arena caliente bajo mis pies mientras los gritos estallaban detrás de mí. Escuché el primer disparo antes de que el agua tocara mis tobillos. Un estallido seco, lo suficientemente alto como para hacer que mis oídos zumbaran. No sé si fue una advertencia o si erraron a propósito, pero no me detuve para averiguarlo. Me lancé al mar, nadando con toda la fuerza que mi cuerpo me permitía. La corriente era fuerte, arrastrándome lejos de la playa, y por un momento pensé que me ahogaría. El agua salada quemaba mi garganta, mis brazos ya ardían, pero lo único que rondaba mi cabeza era huir, alejarme lo más posible de ese lugar. Detrás de mí, los gritos seguían,
mezclados con más disparos, pero nada parecía alcanzarme. Fue cuando, en medio de mi huida desesperada, un pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Y si tenían un bote detrás de mí? Levanté la cabeza por un segundo, tragando agua en el proceso, e intenté ver la playa. Las siluetas de los hombres todavía estaban allí, corriendo de un lado a otro, pero el bote ya no estaba en la arena. Mi cuerpo se congeló por un segundo antes de que un motor rugiera detrás de mí. El agua se agitaba más de lo que debería, y una sombra se movía en mi dirección. Estaban viniendo. Y no tenía a dónde ir. La idea de sumergirme y tratar de quedarme debajo del agua por más tiempo pasó por mi cabeza, pero mi cuerpo ya estaba agotado. Mis músculos gritaban de dolor y el miedo me consumía. Pero entonces, como si el mismo océano estuviera de mi lado, una ola gigantesca se formó frente a mí y me engulló por completo. El agua me arrastró al fondo, girando mi cuerpo como si fuera un pedazo de madera tirado al azar. Todo se convirtió en un torbellino oscuro y violento. Mis manos palpaban el vacío, tratando de encontrar algo a lo que aferrarme, pero no había nada. Mi pecho pedía aire, mi cabeza palpitaba. Ya estaba empezando a aceptar que tal vez moriría allí, cuando, de repente, fui escupido de nuevo a la superficie, tragando aire y agua al mismo tiempo. El bote aún estaba allí, pero parecía tener dificultades para mantenerse firme con las olas violentas. Los hombres gritaban algo entre sí, tratando de localizarme. Fue en ese momento que me di cuenta de dónde estaba. La corriente me había arrastrado mucho más lejos de la playa de lo que pensaba. Tal vez eso fuera lo único que me salvaría. Mi única opción era seguir nadando hacia lejos. Mis brazos pesaban como plomo, pero seguí nadando, alejándome cada vez más de ese infierno. Después de unos minutos, que parecieron horas, el ruido del motor desapareció. Miré atrás, y el bote ya no estaba. No sabía si se habían rendido o si solo esperaban en la playa, pero no quise averiguarlo. Continué nadando hasta sentir que la corriente disminuía. Solo entonces me permití parar por un momento, flotando, tratando de recuperar el aliento. Mi cuerpo temblaba, no sabía si de miedo o de frío. Pero estaba vivo. Ahora necesitaba salir de allí de alguna manera. Al amanecer, fui rescatado por pescadores. Dijeron que me encontraron flotando, casi inconsciente, a kilómetros de la costa. No les conté todo lo que había sucedido. Inventé que me había llevado una corriente fuerte mientras nadaba y me perdí. No sé si me creyeron, pero no hicieron más preguntas. Me dejaron en la ciudad más cercana y tomé el primer autobús hacia el aeropuerto. Lo único que quería era irme. Nunca le conté a nadie sobre esa playa. Nunca traté de averiguar quiénes eran esos hombres o qué estaba pasando allí. Lo que fuera, no era algo que un forastero como yo debería haber visto. Y es por eso que, si alguna vez viajas y escuchas una advertencia vaga sobre un lugar al que nadie va, escucha. Algunas playas no son para turistas.